Pues el día de hoy vamos a terminar con el libro de Jonás. Hemos estado viendo el libro de Jonás, el profeta Jonás, y pues a manera de un repaso rápido, recordar que salud. Recordar pues, que hemos estado viendo los capítulos 1, 2 y 3 en semanas pasadas. La semana pasada pudimos ver el capítulo 3 y vimos cómo el Señor habló a Jonás, le encomendó la tarea de ir a predicar a Nínive. Jonás inmediatamente huyó o que intentó huir de la presencia del Señor, algo que pues es prácticamente imposible, un acto necio de tratar de huir de la presencia del Señor. El Señor se manifiesta a través de esta gran tormenta, esta gran tempestad, casi a punto de hacer que caiga esta nave, este barco, y todas estas personas que claman cada uno a su Dios, pero cuando conocen lo que Jonás había hecho, pues se dan cuenta de que por él viene esta calamidad, y después de ver qué podían hacer, pues le piden el perdón al Señor y avientan a Jonás por la borda, ¿no? Después de 3 días y 3 noches de pasar Jonás en el vientre de un gran pez, reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón al Señor, el Señor lo envía o permite que este pez lo vomite o lo regrese a tierra firme, y Dios le encomienda una vez más la misma tarea, que vaya a predicar contra la ciudad de Nínive, ¿no? Y la semana pasada vimos que Jonás viajó hasta llegar a Nínive, y después de llegar a Nínive llegó hasta lo más céntrico de la ciudad y comenzó a proclamar destrucción dentro de 40 días. Y después de su predicación, después de su proclamación, pues la ciudad se arrepintió de su pecado. Incluso se menciona que el rey de la ciudad mandó un edicto de que todos se vistieran de cilicio y ceniza, y que todos se arrepintieran de su mal camino, ¿no? No solamente fue un cambio externo, fomentó o trató de que todos dejaran atrás su mal camino, ¿no? Menciona ahí que cada uno se vuelva de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, es lo que mencionaba el rey. Y Dios, al ver esto, ¿qué hace? Perdona a la ciudad, muestra misericordia, ¿no? Dios vio el arrepentimiento sincero, verdadero de esta ciudad, de estos habitantes. Dice que desde el más chiquito hasta el más grande, todos se vistieron de cilicio y buscaron arrepentirse de su mal camino por el edicto del rey, y Dios los perdonó, ¿no? Dios los perdonó y no hizo, dice que se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y hasta aquí es donde vamos el día de hoy. Vamos a ver entonces lo que pasa exactamente después de que el Señor perdona a esta ciudad. Y el día de hoy vamos a ver nada más 2 puntos. En el capítulo 4, de versículos 1 al 4, la reacción de Jonás ante el perdón de Dios. Y en los versículos 5 al 11, la respuesta de Dios a la reacción de Jonás. Y como título le puse yo, un Dios compasivo y un profeta egoísta. Entonces, justamente después de ver el perdón de Dios, justamente después de que Jonás obedeció, digamos, a regañadientes, vino y hizo lo que el Señor le había encomendado, en lugar de huir como la primera vez. La nación completa se arrepiente, o la ciudad completa se arrepiente, el Señor los perdona, ve que es un perdón sincero, y viene la reacción de Jonás, versículos 1. Después de leer, voy a leer rápidamente nomás el capítulo 3, versículo 7. Dice, 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna,
no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Versículo 1, capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Vemos entonces que después de que vio a la ciudad entrar a arrepentirse, de que vio a la ciudad buscar el perdón delante de Dios, mostraron su duelo, mostraron pues la preocupación que tenían ante el mensaje de Jonás, de que iban a ser destruidos, iban a ser arrasados, iban a ser puestos patas arriba, era la palabra que veíamos que significaba en el idioma original. Vio Jonás esto y se enojó. O sea, vio que estas personas son un pueblo pagano, un pueblo que vivía pues para ellos mismos, eran malos, ¿no? Porque dice que arrepiéntanse cada uno de su mal camino. Eran realmente malas personas. Y Jonás vio que estas personas vinieron y se postraron delante de Dios y se enojó, porque Dios los perdonó. Realmente se enojó porque la ciudad no fue destruida. Y Jonás fue testigo de esto. Él proclamó esta verdad, no sabemos por cuánto tiempo, 1, 2, 3 días, pero fue al instante que la ciudad reaccionó al mensaje, tanto que fue como un mensaje, diríamos ahora, viral. Se esparció el mensaje, llegó a los oídos del rey, mandó este edicto. Todos se arrepintieron y Jonás se dio cuenta y se dio cuenta que Dios los perdonó. No se nos dice exactamente, pero Jonás se dio cuenta. Ellos se arrepintieron, Dios los perdonó y se enojó. Se enojó, no mostró compasión ante una nación que se postraba delante de Dios. Y la verdad es que Nínive, pues era una ciudad completamente pagana, era la capital del imperio de Asiria en aquellos tiempos, y sabemos por la historia que años más tarde esta fue el imperio que vino a llevarse las 10 tribus del norte, ¿no? Si recuerdan, en ese tiempo había división en el país de Israel, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y la nación de Asiria, cuya capital era Nínive, fue la que se llevó a Israel del norte, esas 10 tribus. Eran una nación pues pagana que en aquellos tiempos mostraban, en tiempos de guerra, en el momento en que ellos iban a conquistar o llegaban a otras naciones, no tenían piedad, eran malos realmente. Y pues Jonás sabía esto de alguna manera. Y Jonás pudo comprender que Dios los estaba perdonando, pero él tenía un nacionalismo que no le dejaba tener compasión por otros, ¿no? Realmente, fíjense lo irónico de la vida de Jonás y lo irónico de todo esto que pasa en este tiempo. Jonás era un profeta que venía de las tribus del norte. Había profetizado al rey que iba a recobrar parte de la nación que había perdido, las tierras que había perdido. Había profetizado con este rey del norte. Y si ustedes ven la historia, o si vemos la historia, las tribus del norte nunca tuvieron un rey bueno. Fueron una nación que constantemente se volvían contra dioses o en pos de dioses ajenos, de dioses paganos, de dioses que realmente no eran Dios, eran madera y arcilla, no eran dioses verdaderos. Pero sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios. De alguna manera ellos sabían que era el pueblo escogido de Dios, que venían de Abraham, venían del linaje de Abraham y
Dios había tratado con ellos, tanto que tenían que eran el pueblo escogido de Dios, que llegaron a repudiar o a tener un desprecio contra naciones paganas o naciones que los rodeaban. Y vamos a decir, ese sentimiento, ese contexto era suficiente para que ellos pudieran odiar, repudiar, despreciar a las naciones. Pero no era suficiente para creer en el Dios e ir con Dios. No era suficiente para obedecer a Dios y dejar afuera los ídolos. Se mezclaron con otras naciones, se iban en pos de dioses falsos, de ídolos falsos. Pero había dentro de ellos este orgullo nacionalista que impedía que ellos tuvieran compasión contra otros. Y sabían que estas naciones que los alrededores peleaban contra ellos, luchaban contra ellos, sabían que Dios los había escogido, eran un pueblo escogido por Dios. Y eso es lo irónico, nunca lo obedecieron como tal, pero sí era suficiente para crear en ellos un orgullo, algún tipo de racismo, para no querer a las naciones paganas que los rodeaban. Y Jonás tenía este contexto. Se sabía que era profeta, él sabía que era profeta de Dios, Dios había hablado con él había visto el poder de Dios, él conocía a quién era. En la barca él decía, no, pues yo sirvo al Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas, ¿no? Yo sirvo a Jehová. Pero aún así no fue suficiente para obedecerle, pero sí para crear un racismo, un desprecio contra otros. Por eso Jonás no quería ir. Él odiaba a los ninivitas, y lo más seguro es que no solamente Jonás, cualquier otro israelita tenía el mismo sentimiento. Cualquier otra persona de Israel tenía el sentimiento de desprecio contra estas personas. Por lo tanto, cuando Dios mostró misericordia, ¿qué hizo? Se enojó. Tenía enojo contra Dios o contra ellos, pero no le agradó que Dios mostró misericordia. Entonces, ¿qué hizo? Dice versículo 2, y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Es que yo sabía que tú les ibas a perdonar y que no les ibas a castigar. Por eso no quería ir yo con ellos, ¿no? Y hablábamos en semanas pasadas de cómo hay gente que se goza a veces de ver el mal en otras personas. Y Jonás se enojó de ver el bien de las personas de Nínive. Fueron realmente una nación bendecida porque se fueron en pos de Dios, reconocieron su pecado, se arrepintieron de su maldad, dejaron atrás su mal camino, Dios los perdonó. Fue una bendición de parte de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó. Dice, por eso me anticipé a huir a Tarsis. Por eso yo no quería venir. Porque yo sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Esto demuestra que Jonás conocía a Dios, ¿no? Jonás conocía la historia muy seguramente de Moisés, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, la historia a lo mejor de los ciertos jueces de Samuel. Él conocía esta historia y conocía a Dios y sabía, dice que eres un Dios clemente y compasivo. Y también conocía el pecado de Nínive. Y dijo que yo no quería ir con ellos, yo no quería que los perdonaras, yo quería que los castigaras, que los destruyeras. ¿No? Así como de repente dicen algunos, fuego del cielo que caiga sobre ellos. Nada de amor al prójimo, no tenía nada de compasión por otros. Hay personas, por ejemplo, de repente una persona pues es bien pecadora o pecó, tiene una vida muy licenciosa y de repente cambia y se arrepiente y la gente se molesta. Ay, sí, ahora sí arrepintió ya. Sí, qué bueno que cambió, ¿cuál es el problema? Acéptalo y recíbelo, pero no, quieren verlo sufrir. Y esa es la reacción, yo creo, a veces natural
en general. Lo peor es que a veces los cristianos también caemos en eso, o caen en eso, ¿no? Pero humanamente hablando es normal, entre comillas, que dices, se arrepintió o cambió y lo critican o se molestan, ¿no? Qué fácil, ¿no? Pedir perdón nada más. Pero realmente Jonás conocía que Dios era misericordioso y compasivo y dice, yo sabía que lo hacía hacer perdonar. Y esto solamente nos deja ver entonces la falta de compasión de Jonás y que era realmente pobre de corazón, de amor, de misericordia por otros y que era realmente muy egoísta, ¿no? Era egoísta porque él quería, no, a lo mejor beneficio para él o para Israel o no sé, pero quería destrucción. Y veíamos la semana pasada que el mensaje de Jonás no fue de arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. No, van a ser destruidos. No quería, y desde que Dios le dijo en el capítulo 1, ve a Nínive, ¿qué hizo? Huyó. Se levantó, dice, es bien loco porque dice, Dios le dijo, proclama contra la ciudad, y porque la maldad ha subido hasta mí, y dice, y Jonás se levantó para huir. O sea, fue como que, vámonos, no quería ir a Nínive. No tenía nada de misericordia, nada, y no quería obedecer al Señor. Y dice que él prefirió huir antes de hacerle un bien a estas personas. Por eso decimos que él obedeció a regañadientes, porque no era lo que él quería, ¿no? Y se enojó tanto que oró al Señor y dijo, yo sabía que tú los ibas a perdonar, porque tú eres clemente y compasivo, rico en misericordia, por eso no quería ir. Y tanto fue ese enojo que dice versículo 3, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Vemos que tampoco fue tan valiente como para tomar su propia vida, ¿no? De decir, me tiro al pozo. No, dice, Señor, quítame la vida. Quiero que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Eso demuestra nada más un desprecio y un odio contra estas personas. Era una falta de compasión y a lo mejor Jonás creyó, a lo mejor pensó que él era más inteligente o más, que no estaba de acuerdo con Dios y para él en su pensamiento era mejor que se mueran antes de mostrar compasión. No estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo, no estaba de acuerdo con el plan de Dios, ¿no? ¿Y qué hizo hacer? Señor, quítame la vida. Realmente cuando podemos ver la bendición de Dios sobre otras personas y reaccionamos con molestia, deja ver que tenemos un corazón muy egoísta y que no hemos comprendido realmente la seriedad de nuestro pecado. Porque dice Jonás que yo sabía que tú eres misericordioso y que lo hacías perdonar. Así como lo perdonó a él. Así como en el capítulo 2 él oró y dice, Señor, reconozco mi pecado, quiero volver a adorarte, quiero volver a estar delante de ti. Cuando estaba en el vientre de este pez. Pero a veces podemos aparentar o mostrar mucha piedad, pero en nuestro corazón hay odio contra otras personas o desprecio contra otras personas. Y cuando no entendemos nuestro pecado, no comprendemos el Evangelio, cuando no entendemos que todos merecemos el mismo castigo y que otros se arrepienten, pues es que pensamos que somos mejores que ellos, o pensamos que somos más inteligentes que ellos, o que somos más dignos de misericordia que otros, ¿no? A mí que sí me perdone, pero que a ellos les caiga condenación, fuego del cielo, o que Dios los castigue, ¿no? Realmente él no tenía un corazón de compasión, era un hombre egoísta que reaccionó con enojo, molestia, porque Dios estaba mostrando compasión contra
hombres que eran creados a la imagen y semejanza de Dios, así como Él, que eran pecadores así como Él. Y muchas veces cuando demostramos actitudes como estas, hay un problema muy serio en nuestro corazón de egoísmo, de odio o de orgullo, porque no nos molesta ver la bendición en la vida de otros, o nos molesta ver que otros son objetos de la misericordia de Dios. Y Jonás está demostrando y ejemplificando una falta de compasión por los perdidos. Es una falta de compasión contra personas que no lo conocen. Y esto debería llevarnos a meditar a nosotros. ¿Cómo estamos demostrando, cómo nos comportamos frente a los no creyentes o a los perdidos? A veces los vemos en las calles, en la vida diaria, y decimos, pecadores dignos de muerte. o los vemos con ojos de compasión, con ojos de ver a una persona, un alma, que si no se arrepiente va a ir a la condenación eterna. A veces no vemos el pecado de otros y nos ofendemos, nos enojamos, los molestamos, y hasta nos llega como a ofender, ¿no? O nos escandalizamos del pecado de otros sin tener en cuenta, y olvidamos que nosotros somos iguales. Sin el Señor fuéramos iguales o peor aún, ¿no? Vemos a la gente en los carros, a los sicarios por todos lados, a la gente con música que no nos gusta, a la gente tomando por todos lados cerveza, y vemos a la gente y decimos, pura de pecadores. O los vemos con ojos de compasión. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña a ver, ¿no? Dice la palabra que el Señor Jesús veía a Israel como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Sabemos que una oveja no puede sobrevivir por sí misma, necesita cuidados, necesita quien la cuide, quien la guíe, quien le muestre alimento bueno, quien le dé agua. Son torpes, son indefensas contra depredadores. Y dice que Jesús tenía compasión por las multitudes cuando los seguían, porque los veía como ovejas sin pastor. No tenían alguien que los guiara. Y esa era la compasión que movía al Señor Jesús, ¿no? En Mateo 23 dice que Jesús exclamaba, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿No? El ejemplo de Jonás y el pueblo de Israel es un pueblo rebelde que, aunque conocían al Señor, no tenían compasión por otros. Y se creían suficientes como para decir, somos el pueblo escogido de Dios, pero no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a otros dioses. Pero si alguien quiere adorar a Dios, no se puede. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y a veces pasa, ¿no? Con nosotros también, que cuando tenemos la oportunidad de estar con el Señor, de adorarle, de vivir para Él, y a lo mejor nos apartamos y vemos a alguien que está completamente entregado a Dios y reaccionamos como dicen, ¿no? Dice, esta persona se la da de muy santo, ¿no? Se le da de muy entregado, o se le da de muy piadoso, todo quiere hacer para el Señor. Y dices, pues esa es la vida que deberíamos tener todos, ¿no? Pero entonces debe llevar a meditarnos esto, a ver cómo vemos nosotros a los perdidos. Si los vemos como almas perdidas, como almas directas que van a ir al castigo eterno de Dios si no se arrepienten, y somos motivados a compartir, motivados a mostrarles el amor. O si vemos algo bueno en ellos, reaccionamos como Jonás, enojados, molestos, porque vemos cómo Dios bendice a otros. Y Dios le pregunta a Jonás, ¿no? Versículo 4. Le dice Jonás a Dios, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y le dice el Señor, ¿tienes acaso
razón para enojarte? ¿Tienes motivo para molestarte? ¿Y qué dijo Jonás? No dijo, se quedó callado, no dijo nada, porque él sabía que no tenía motivo para responder, ¿no? Entonces, vemos hasta este punto cómo la reacción de Jonás ante el perdón de Dios, cómo Jonás responde ante lo que Dios, ante la misericordia que Dios demuestra ante un pueblo pagano, y nos llama a meditar o ver cómo es que nos comportamos también nosotros ante otros. Si mostramos misericordia, queremos mostrar amor ante otros, o si nos regocijamos en el mal, ¿no?, de ellos. La respuesta o la reacción de Jonás ante la bondad de Dios. Y vamos a ver ahora el punto número 2, la respuesta de Dios ante el enojo de Jonás. ¿Cómo le responde Dios?, ¿no? Y te pregunta, dice, ¿tienes razón para enojarte? La respuesta es no tenía razón, pero por eso Jonás se queda callado, no le dice nada. ¿Y qué hizo Jonás? Versículo 5 dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Jonás ya sabía que Dios los había perdonado. Pero dice, pues por si acaso, ¿no? Dice, salió de la ciudad. Vemos entonces que él estaba en la ciudad cuando el pueblo se arrepintió, cuando el rey mandó el edicto, cuando Dios los perdonó, él fue testigo de esto. Y dice que en cuanto pasó esto, Jonás salió, se sentó al oriente de la misma e hizo un cobertizo o una enramada o una casita de campaña, vamos a decirlo así, de ramas. Se sentó bajo la sombra de él para ver qué acontecería con la ciudad. Jonás sabía que Dios se había perdonado, pero dijo, vamos a ver, aquí me voy a poner a ver el espectáculo, ¿no? A ver si cae fuego como con Sodoma y Gomorra. Así que Dios los destruya. Y vamos a ver qué pasa. Como diciendo, a lo mejor y chance, y si tengo la dicha de ver que Dios destruya a este pueblo. No, es que ese era el deseo de Jonás. Él no pudo comprender, no pudo entender en su corazón cómo Dios mostró compasión. Y como buscando una última oportunidad, dice, a ver si realmente Dios los castiga, ¿no? Aquí pueda verlos bien, a ver si son destruidos. Y se hizo, dice, un cobertizo o una enramada. Es básicamente como lo diríamos el día de hoy, una tienda de campaña, pero pues no, en aquellos tiempos era una enramada, era un conjunto de ramas para juntarse, para cubrirse del sol. Y nos recuerda lo que hacían el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en el desierto, ¿no? Ellos hacían enramadas, en eso vivían, mientras iban en el desierto. Y él hizo una enramada para cubrirse del sol. Y probablemente agarró como que el mejor lugar, ¿no?, para ver lo que acontecería, lo que sucedería en la ciudad, si Dios los castigaba o no. Y dice, versículo 6, que dice, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. La respuesta de Dios no fueron palabras en sí, sino que Dios está usando algo de parte de su creación para hacerle ver a Jonás lo equivocado que estaba. Y lo que estaba usando Dios era una planta. En la Reina Valera dice una calabacera, ¿no? Algunos dicen que es como planta de ricino, pero era una planta con hojas anchas para que le diera sombra. Y dice que Dios dispuso una planta para que diera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Sabemos que la necesidad de Jonás fue tal que se sentó en el desierto, en medio de la nada, a ver qué iba a pasar con esta ciudad, ¿no? Y hizo una enramada, lo más seguro que mal hecha, porque no le satisfacía su necesidad. Y dice que esta planta lo iba a librar de su incomodidad. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Pues se alegró, dijo, pues tengo una buena sombra, tengo una sombra que me cuida, que me protege del sol. Y Jonás estaba ahora grandemente
mente alegre. O sea, primero dice que esto desagradó a Jonás en gran manera. En gran manera estaba enojado. Estaba muy, muy molesto con lo que Dios había hecho. Ahora estaba muy feliz por esta planta. Y vemos cómo Dios en su misericordia hace que crezca esta planta. Y otra vez, en Jonás, el libro de Jonás nos muestra una y otra vez cómo Dios tiene un control soberano y magistral sobre toda la creación, ¿no? Primero sobre la tempestad, luego sobre el pez, ahora sobre esta planta que crece para darle sombra, ¿no? Pero era una sombra que le iba a durar muy poquito tiempo, dice el versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. ¿No? Podemos decirle que este era un profeta amargado, ¿no? Un profeta que pues se dejaba guiar por sus sentimientos, por sus emociones. Dios lo mandó a ir a Nínive, se fue, quiso ir, y dijo, no, yo no quiero ir. Dios lo fuerza a ir, se arrepiente él de su desobediencia, pero va regañadientes, sigue ir sin compasión por ellos. Dios les muestra misericordia y se enoja. Viene esta planta y está feliz, se muere la planta y ahora que está, otra vez está enojada, como dirían otros. Se me fue la frase, no, pero me recargo en la pared, ¿no? Pégame un balazo. Mejor. Pensar en nosotros, como Dios tiene cuidado de esos pequeños detalles que son producto de su providencia en bondad, ¿no? Para tener una vida más placentera, detallitos tan simples que nos da el Señor, como en este caso una calabacera, a nosotros pues súper emocionado, no sé, una buena comida, y de repente escasea la otra semana, y de repente estamos muy bien, muy agradecidos con Dios, de repente, ay, el Señor, así porque Jonás, ¿quién estable eres? O sea, nada más recibes lo bueno y lo malo no lo recibes bien, entonces eres muy inestable. Y la verdad es que esto demuestra mucha inmadurez de parte de Jonás, porque se le lleva quejándose. ¿Para qué nacía? Dirían otros, no, mejor me muero. O que Dios, que el Señor me mate. Mejor me es la muerte que la vida. Se enojó, se alegró, se volvió a enojar, se volvió a alegrar, se volvió a enojar, o sea, era una persona muy... Imagínate, Jeremías duró 50 años en su ministerio y nadie se convirtió. Y este hombre en una predicación se convierte en una nación. Fue exitoso, ojalá fuéramos nosotros. Es lo que mencionábamos la semana pasada, dice, tuvo 100% de respuesta. Y no se gozó. Y Jeremías, al contrario, a él lo torturaron, lo trataron de matar. Y esto nos tiene que llevar a pensar realmente, como les decía ahorita, lo irónico de él y de toda la nación de Israel. Ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios. Ellos sabían que tenían un propósito que era hacer luz a las naciones. Jonás también lo sabía. Y cuando una nación se arrepiente, se enoja. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros también a veces de esa misma manera? Sabemos que somos objetos de la gracia de Dios, pero no queremos compartir esa gracia con otros. Eso es lo que Jonás estaba haciendo. Y en su caminar estaba mostrando una inmadurez tremenda porque no se alegraba, sino que se enojaba con la bondad de otros y era muy volátil, ¿no? De repente feliz, de repente triste. Y Dios usó esta planta para mostrar lo que había en su corazón. Amargura, orgullo, odio. Y dice que Jonás, mejor me es la muerte que la vida.
Fíjese, tan pobre era la enramada que había hecho Jonás que no le servía para nada. Dios le provee de esta planta para darle alivio, pero cuando la planta fue comida, se molesta, se enoja, ¿no? Entonces, sigue demostrando que no está contento. Dios sigue mostrando su poder, sigue mostrando su misericordia y Él se sigue enojando y demuestra una falta de madurez y de contentamiento. Cuando nos estamos quejando una y otra vez, es que no vemos nada más lo malo, no vemos lo bueno, como decía el hermano, ¿no? Entonces, Jonás demuestra esto, una falta de contentamiento, una falta de madurez y quejarse una y otra vez. Y le dice una vez más al Señor, le vuelve a preguntar, ¿tienes razón para enojarte por causa de la planta? ¿Y qué dice Jonás? Que parece un niño berrinchudo, ¿no? ¿Tienes razón? Sí, tengo razón para enojarme. Sí, tengo razón para enojarme, dice. Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte. Es una, sí, o sea, una madurez tremenda. Y estaba tan molesto, dice que quiero morirme porque se murió esta planta y porque no destruiste a esta nación. Realmente a veces pudiéramos decir, son tonterías, ¿no? Son pequeñeces, son cosas insignificantes. Y nos aferramos a cosas que no... No tengo la pareja que quiero y estoy muy enojado. No tengo el trabajo que quiero y estoy muy enojado con Dios, prefiero la muerte. No sé, no tengo la casa que quiero. No sé, algo que deseas tanto que Dios no te lo da y es que mejor debería morir. Entonces, no se entendió el propósito de tu vida. Veo aquí cómo se está hablando de la situación emocional voluble, inestable, desconamos, pero veo un Dios que soberanamente sabe perfectamente que Él está orando, esta amargura que tenía para no querer que ese pueblo llegara a la salvación, porque pues cuál era el motivo tan fuerte que había como para que uno deseara que llegara el Señor a la vida de esas personas. Pero también veo el accionar del Señor, pues como dicen el reconocimiento, porque el Señor tiene conocimiento de todo, ¿verdad? De todo lo que va a pasar a través de un profeta, porque eso puede ser, ¿no? Porque era un profeta, era alguien que el Señor, pues, era un siervo del Señor. Pero veo eso, pues, aquí orando siempre el plan de Dios, ¿no? A través de los hombres imperfectos que usa cada día y cumpliéndose siempre el propósito de Dios y la voluntad eterna del Señor en la vida de cada uno, tanto de un pueblo pecador a través de la vida de un hombre escogido por el Señor para que sabe el Señor cómo va a reaccionar y cómo va a actuar. Pero como siempre, el Señor siempre llevará la gloria y la alabanza porque su plan de Él siempre se cumplirá a pesar de nuestra perfecta y nuestra imperfección. Y como hay un pastor que dice, ¿no?, que Dios nos usa a pesar de nuestro pecado. A pesar de cómo somos, Dios tiene misericordia, tiene gracia y nos usa, ¿no? Y Dios estaba usando a Jonás para mostrar que esta nación se arrepintiera. Pero no era del agrado de Jonás. Y ciertamente podemos también a veces caer en lo mismo, ¿no? El estarnos quejando, el estarnos molestando por el bienestar de otros, el estarnos molestándonos cuando no se hace nuestra voluntad, ¿no? Cuando no se hace lo que nosotros queremos. Y no recuerdo si lo vimos la semana pasada o antepasada, algo similar, ¿no? Que cuando no se hace lo que yo quiero, pues estamos demostrando un orgullo muy grande porque nos molestamos cuando no se hace nuestra voluntad y cuando realmente no estamos aquí para cumplir lo que nosotros queramos, sino la voluntad del Señor. Y debemos estar dispuestos a aceptar lo que Él tenga para nosotros, ¿no? Y Jonás, en este caso, su desagrado con el Señor fue tanto que dijo, prefiero morirme y prefiero no vivir
que ver la bondad de Dios en la vida de estas personas, ¿no? Entonces Dios usa esta situación, Dios usa esta planta para recriminarle a Jonás, ¿no? Y le responde, dice entonces, versículo 10, el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? ¿Qué hizo Jonás para que creciera la planta? Nada. No la plantó, no la regó, no le cortó los brotes. Creció, lo bendijo, luego se murió y se molestó. Y dice Dios a Jonás: te alegraste más por una simple planta y tuviste misericordia por una simple planta que tú no hiciste crecer. ¿No he de apiadarme yo por una nación que Dios sí hizo crecer, que Dios creó, que Dios engrandeció, que son hombres, seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios? Y no solamente eso, dice: no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y eso da a entender que son personas que no tienen todavía entendimiento entre el bien y el mal, entre lo moral. Entonces muchos dicen que muy probablemente eran niños pequeños, infantes o bebés. Dice: hay muchos bebés, hay muchos infantes, muchos inocentes. ¿No he de apiadarme yo de una ciudad donde hay muchos inocentes? Había mucha maldad. Por eso proclamó Jonás contra ellos. Y si había 120,000 niños, pues había 120,000 papás, 120,000 mamás, lo más seguro que hermanos también. De manera que mínimamente había 360,000 personas. Un papá, una mamá y un hijo. Probablemente eran más, ¿no? Por eso dicen que ven como casi 600,000 personas. Pero dice Dios: yo no he de apiadarme yo de esta ciudad donde hay niños pequeños que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, entre el bien y el mal, y también muchos animales. A final de cuentas, ¿qué era más importante? ¿Una planta o una persona creada a la imagen y semejanza de Dios? Un alma que iba a ser echada al infierno, al lago de fuego. Dios le usa esto para mostrarle a Jonás la falta de compasión, la falta de amor, y nos muestra un ejemplo para poder vernos nosotros en los zapatos de Jonás y decir: somos igual que Jonás. Nos quejamos a cada rato, nos quejamos del bien de otros, nos gozamos de la maldad de otros, estamos enojados con Dios porque Dios no hace nuestra voluntad, obedecemos a Dios de buena manera o de mala gana. Y el libro termina así, sin más ni más. No dice otra cosa, dice: no he de apiadarme yo de una ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Se acabó el libro. Y deja la incógnita como diciendo: es absurdo lo que estás haciendo, ¿no? Es infantil, es inmaduro. Y vemos una vez más que Dios tiene misericordia del que Él quiere, que Dios muestra su poder de la manera que Él quiere. El poder y la soberanía de Dios se muestra una y otra vez en este libro. Y lo que Él hace, la manera en que Él se muestra y la manera en que trabaja con Jonás, es para mostrarnos la grandeza de Dios y también para reflejarnos o ver si estamos siendo como Jonás o no. Si estamos reaccionando como él. Muy posiblemente el día de hoy podemos ver a personas
familia, amigos, compañeros de trabajo, que sabemos que están pasando por una vida sin conocer al Señor y sabemos que si no se arrepienten van a ser castigados. Pero a veces tristemente nos podemos a lo mejor gozar o alegrar de la maldad, del castigo que les pasa a ellos y se lo merece, ¿no? A veces somos así. Qué bueno que le pasó eso, se lo merece, por malo. Y realmente es que llegamos a un punto en el que como creyentes, como cristianos, puede pasar que pasa el tiempo y nos creemos mejor que otros. Pensamos que sí merecemos la misericordia de Dios. Llegamos a pensar que somos mejores que los demás. Y ya les he compartido esta historia que una vez, yo me acuerdo que estaba en la universidad y fue como un puente, ¿no?, de varios días y pues se juntaron varios de mi salón para ir a tomar cerveza. Y llegó el martes o el lunes o el día que nos reunimos y me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿no fuiste? ¿A dónde? Le digo yo, pues a pistear, me dice. Y yo le digo, ay, y me fui. Y yo puedo imaginar la reacción de ellos, pero dije, es todo lo que le dije y me fui. Porque mi reacción fue, ni que fuera pecador como tú. Eso fue lo que eso fue lo que yo estaba reaccionando en ese momento. Yo no soy como ustedes, bola de borrachos. Esa era mi reacción en ese momento. Y en lugar de usar la situación para compartir o para decir, pues al Señor no le agrada que nos embriaguemos o mostrar compasión, no, dije, es malditos. Pero eso fue lo que vi en mi corazón. En ese momento yo me creía mejor que ellos. Y a veces, me emborracho. No, pues eso es pecado. Pero a veces pasa. Llegamos a creernos mejores que los demás. Por tener conocimiento de la palabra, por a lo mejor creer que somos de mejor doctrina, porque a lo mejor ya tenemos varios años con un estilo de vida diferente. Pues se enojó, ¿no? Se molestó. Y el punto es que él sí sabía pecador. A veces también nosotros no sabemos pecadores, pero como que bajamos nuestro estándar con nosotros y subimos el estándar para los demás. Pero el propósito de Dios para Israel era que ellos fueran luz a las naciones y nunca cumplieron ese propósito. Y el propósito de hoy para nosotros es que le glorifiquemos y que también seamos luz en medio de este mundo, ¿no? Entonces, debemos meditar y pensar, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida? Y si, como bien decíamos ahorita, decían hermanos, si Dios no cumple lo que yo quiero, mis expectativas, ¿me molesto, me enojo? ¿Para qué nacía? Dice. Debemos meditar, hermanos. Esto debe llevarnos a meditar si realmente estamos buscando glorificar a Dios en cada aspecto diminuto de nuestra vida, o si llegamos a engrandecernos y enorgullecernos y pensar que somos mejor que otros, ¿no?